¿A qué se refiere cuando hay destrucción del complejo sorbente? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que se destruye? Se satura el sodio nada más, ¿o no? Sí, pero recuerden ustedes que eh, ¿cuál es la importancia de la presencia de los coloides en el suelo? Que son los que permiten con mayor facilidad formar la estructura, ¿sí? Entonces, si no tienen coloides en el suelo, difícilmente un suelo arenoso va a formar estructura. Pero puede haber el caso, sí, que tengan suelos arenosos, que tengan, por ejemplo, una alta cantidad de carbonato de calcio, por ejemplo. Eh, pero, entonces, los coloides en el suelo, como dijimos, es la base para la formación de la estructura. Pero, ¿qué ocurre si ustedes tienen esos coloides que tienen absorbidos una alta cantidad de sodio? Eh, lo que va a ocurrir es que esos coloides que estaban floculados, ¿sí?, formando parte de las estructuras de los complejos arcillo-húmicos, comienzan a dispersarse, ¿sí? Entonces, cuando ese proceso de solonetización o los suelos solo, que ya son los sódicos degradados, ¿con qué se van a encontrar ustedes? Con que tienen en realidad en vez de estructuras todos los coloides dispersos, ¿sí? ¿Y Sí. qué va a ocurrir? Ese suelo pierde lo que son las propiedades físicas, o mejor dicho, la fertilidad física del suelo, ¿sí? Ujú. Sí, Vamos a ver si puedo compartir la diapositiva de los procesos. esa también tenemos. Entonces, al perderlas, o mejor dicho, al degradarse las propiedades físicas, ¿sí?, se pierde todo lo que es la fertilidad física, ¿sí?, la formación de estructura, sobre todo la presencia de macroporosidad, que es la que permite, por ejemplo, la infiltración del agua en el suelo, la actuación o la presencia de organismos, meso, macro, microorganismos, la aireación del suelo, ¿sí?, para que puedan también respirar las raíces de los vegetales. ¿Sí? Entonces, supongamos, este es el suelo solo, no sé si están viendo ustedes en la pantalla, Sí, 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 profesor. sí, sí, lo veo. perdón, el suelo solonet, ¿sí? Aquí fíjense que hay un grado donde comienza a actuar el sodio. ¿Por qué? Porque todavía están presentes, por ejemplo, las estructuras prismáticas. Si bien en superficie tienen un horizonte óptico que tiene poca estructuración, fíjense, son bloques gruesos, eh, angulosos, ¿sí? No es un suelo que tenga un horizonte mólico con mucha estructura granular, sí tiene bloques, ¿sí?, pero por debajo tenían, por ejemplo, la estructura prismática que comienza a degradarse. ¿Por qué? Porque vemos que los vértices comienzan a ¿cómo se llama? Redondear. Claro, se redondean. ¿Por qué? Por la dispersión que produce justamente la alta cantidad de sodio. Entonces, Profe, disculpe, sobre esta foto una preguntita. El hecho de que se vea una estructura angular arriba de la columnar significa que el sodio viene de abajo o de arriba, o eso es indistinto. el sodio en este caso no tiene relación una con la otra. El sodio puede estar presente, como decís vos, desde el agua subterránea, o sea, de abajo hacia arriba, puede haber estado en el material original, con sales, formando sales en la arcilla, dentro de los materiales que forman la textura, la arcilla, el limo, la arena, o puede haber venido por aguas superficiales, ¿sí? No, los bloques en este caso es porque es un suelo incipiente, ¿sí? Fíjense, es un suelo alfisol. ¿Por qué? Porque tiene bien formadas las estructuras prismáticas, pero tiene un horizonte superficial ócrico, ¿sí? Sí. Entonces, el hecho de que sea ócrico quiere decir que puede tener una buena cantidad de arcilla, pero al no tener materia orgánica abundante o no haber permitido, digamos, que crezcan durante mucho tiempo las gramíneas que aporten materia orgánica, supongamos que es un suelo incipiente, o más que nada, hay un aporte tal vez en superficie de hojarasca, por ejemplo, de los árboles, en el caso de los alfisoles, de modo tal que la mezcla entre materia orgánica y materia mineral es muy lenta, ¿sí?
Entonces comienzan a formarse bloques porque este horizonte tiene una buena cantidad de arcilla que permite que comiencen a formarse estructuras, pero se forman ese tipo de estructuras bloques y no estructuras granulares, debido a que hay una diferente, o mejor dicho, poca cantidad de materia orgánica mezclada con los minerales. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Entonces, habíamos quedado hablando de que cuando comenzaban a degradarse las estructuras, ¿por qué? Porque se desfloculaban las partículas coloidales, comenzaban a degradarse y todos los materiales estos, sobre todo la arcilla que hay formando parte de estos prismas, comienzan a tapar la macroestructura. ¿Sí? Y pueden tener el caso de los suelos sódicos degradados, que son los suelos Solod. Y estos suelos Solod van a presentar todavía menos cantidad de estructura y más pérdida de la porosidad del suelo, sobre todo la macroporosidad, con todo lo que es la pérdida de la porosidad, de la fertilidad física del suelo. ¿Mm? Y puede llegar el caso en que incluso los suelos nuestros, por ejemplo, son suelos muy pobres, ¿sí? Son por lo general lentisoles, que pueden llegar a tener arcilla, o mejor dicho, tienen una buena cantidad a veces de arcilla. Pero ¿qué ocurre? Al ser tanto el porcentaje de sodio de intercambio que tienen, ni siquiera los horizontes superficiales llegan a formar ni siquiera estructuras en bloque. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, este es el suelo algarrobal, ¿sí? Es un suelo de la parte distal del cono de Mocotoro, allá en el Valle de Sián, un poquito más al este de Güemes, más o menos 20 kilómetros al este de la ciudad de Güemes, ¿sí? Sí. Este suelo, fíjense que en superficie tiene todo el horizonte suelto. ¿Por qué? Porque prácticamente no tiene nada de vegetación, no tiene nada de aporte de materia orgánica, solamente tiene las partículas, arena, limo y arcilla, sobre todo alta cantidad de arcilla porque está en la parte distal, y toda la arcilla está suelta, dispersa, porque tiene un alto porcentaje de sodio de intercambio. Y el horizonte que está por debajo, este C1, es masivo, y el C2, este que está por debajo, también es masivo, en función de que están todas las partículas dispersas. No hay forma de que se produzca un agregado ahí, se comience a formar la estructura. ¿Sí? Se dan todas las condiciones para que sea un suelo masivo, que no tenga nada de estructura. Imagínense ustedes, si quisieran tratar de poner algo, ¿podrá crecer algo en este suelo? Yo creo que no, porque no tiene nada de fertilidad física, no tiene macroestructura, no tiene estructura, no tiene macroporosidad. A las raíces les costaría mucho penetrar, y encima la toxicidad del sodio, ¿sí? Con respecto a los vegetales. ¿Sí? Fíjense, estos son análisis de laboratorio que les da la resistencia eléctrica menor de 300 ohms por centímetro de los dos horizontes. Por lo tanto, quiere decir que son, ¿cómo son esos horizontes? Salino. Salino, exactamente. Y a su vez, fíjense, les da un pH mayor a 8,5, de 9 y de 10. No tenemos el dato del PSI de este suelo, pero podríamos tender a pensar que es un suelo sódico en función del alto pH que tenemos. Sí. La resistencia, profesor, usted nos decía, creo, durante la cursada, que la resistencia eléctrica es la inversa de la conductividad. Sí, efectivamente. Claro. La conductividad, ¿qué sería? Cuando vos tenés sales en el suelo conduce la electricidad, ¿sí? Por supuesto, siempre que tenga humedad también, en función de la presencia de esa cantidad de sal. Y la resistencia, al revés, se pone un puente de Wheaton que se corta el paso de la corriente en función de que no hay sal, o se produce el paso de la corriente en función de que hay sales, y las unidades de resistencia son ohm por centímetro, y las de conductividad son milimohs por centímetro. Profe, pero el tema del pH es indistinto de la conductividad, es decir, de que podemos tener tranquilamente un pH alto y no tener un suelo salino, en el caso de que sea solamente sódico, por ejemplo. Bueno, a ver, siempre que tengamos el pH mayor a 7, 8, hasta 8,5, tendemos a pensar que es un suelo salino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente la salinidad la que nos da esos valores mayores a 7. Pero, a ver, es cierto lo que vos decís también, que para saber si es salino, sí o sí tenemos que tener el dato de la
conductividad eléctrica. ¿Sí? Bien, sí. Pero con un pH mayor a 7, entre 7 y 8,5, yo tiendo a pensar que puede ser un suelo salino, o por lo menos con una alta cantidad de carbonato de calcio. ¿Sí? Y cuando el pH sí es mayor a 8,5, ahí sí tenemos un suelo sólido. ¿Sí? Profesor, o sea, si yo tengo, por ejemplo, mi valor que decía anteriormente, por ejemplo, 160 ohmios por centímetro, hago 1 dividido 160 y esa es mi conductividad, ¿o no? No. La conductividad eléctrica, el valorcito este que te da, ya está en ohm por centímetro. No, esa era la resistencia. Ah, perdón, no. A ver, son dos unidades diferentes, ¿sí? Una cosa es la resistencia eléctrica, como dijimos, que está en ohm por centímetro, y otra cosa es la resistencia eléctrica que está en otra unidad, que son los milimohs por centímetro. ¿Sí? Sí. Y una cosita más, en ese caso de la serie de Algarrobal, ¿ya se considera suelo o eso sería como un, un sedimento? Porque no tiene estructura ni materia orgánica y el horizonte superficial está suelto. Lo que pasa es que muchas veces, por más que tengas un suelo que casi que no tenga ni siquiera un horizonte superficial, un horizonte A, vos lo podés llamar suelo, ¿por qué? Porque le podés dar un cierto uso. Por ejemplo, el suelo de Cafayate, no hay nada más primitivo que eso, ¿sí? Son prácticamente, como vos decís, depósitos de arena. Son capas de arena depositadas por el río. No tienen absolutamente en algunos lugares nada de estructura. Pero a pesar de eso, bueno, le llamamos un suelo porque es un lugar donde pueden crecer vegetales, hay una vegetación natural, hay tucas, hay algarrobos, hay brea, se pueden implantar, por ejemplo, el cultivo de parrales. Entonces no puedes dejar de llamarlo suelo. Los ventisoles son suelos tan incipientes que prácticamente no tienen horizonte, pero son, aún así se los considera suelo, digamos. ¿Sí? Bien, esa duda me había quedado. Esto también es un depósito, como vos decís, prácticamente de material original. Fíjate que es homogéneo, que todo casi tiene la misma textura y no se ve estructura salvo aquí arriba algunos que otros bloques y el horizonte superficial todo disgregado, ¿sí? Todo suelto. Pero ahí sí, en esos lugares sí hay algo de vegetación, puncho, No, también hay, algo. nosotros hemos descrito este suelo en un lugar justamente donde no había nada, porque ahí podemos cavar. Pero como vos decías, al costado tenés plantas adaptadas a esa vegetación, a esos suelos salinos, y a su vez tenés algo también de arbustiva, ¿sí? Sí, es cierto, algo de vegetación adaptada a esas condiciones crece ahí también. Perfecto. Voy a hacer una pregunta más sobre este tipo de suelo. Sí, ahí la busco. Un segundo. Entonces, lo importante de esto es que la pregunta, mejor dicho, va dirigida a cómo se degrada el suelo es de esa manera, ¿sí? Porque por la dispersión de los coloides que ustedes han visto cuando han visto los procesos físico-químicos, ¿sí? De modo tal que se pierde todo lo que es la fertilidad física del suelo. Sí. Ya que estamos, sigamos con la otra consulta. Cuando decimos salinización, profesor, ¿de qué sales hablamos sobre todo? Cloruros y sulfatos, ¿no? Claro, son las sales más solubles que están presentes en el suelo. Más todos salen más solubles que yeso. Claro, porque exactamente, bueno, el yeso es un sulfato. Porque Claro. los carbonatos, por ejemplo, también se los considera sales, pero ya tienen muy baja solubilidad, ¿sí? Por lo general los carbonatos ya están precipitados, ¿sí? Están formando concreción, están formando, ¿cómo se llama? Concreciones, nódulos, o pueden estar, digamos, mezclados con materia del suelo, ¿sí? Exactamente, sí. Bien. Cuando decimos, esta es una pregunta, las nuestras son preguntas solamente para aclarar términos también. Por ejemplo, si yo digo suelo, que un suelo es
maduro y senil, por ejemplo. El suelo maduro es el que tiene un BT sobre todo, ¿no? Claro, los suelos juveniles son los que tienen solamente un horizonte A. Los suelos maduros tienen un horizonte B, y los suelos seniles tienen el horizonte luvial. Exacto, bien. Perfecto. Con respecto, por ejemplo, son preguntas que van a distintos temas, eso es el tema. Posición del hierro y del manganeso, por ejemplo, el suelo clay y pseudo-clay. En el caso del suelo clay, justamente como la napa freática o el hidromorfismo justamente es permanente, lo único que se ve es la oscilación de la napa freática, se supone que el hierro y el manganeso, en su forma de moteado y concreciones, en el suelo clay se depositaría justamente sobre la superficie y los colores azulados. ¿Qué color tiene el manganeso reducido, profesor? Puede tener un color medio rojizo, parecido al hierro también, marrón. Bueno, medio marrón, todos los colores azulados, verdosos por la forma ferrosa del hierro, y los marrones, un poquito rojizos por la forma del catión hipomanganoso, el manganeso 2, se observarían justamente en la zona donde la napa es permanente, y los colores rojizos entonces tienden a observarse en superficie, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para diferenciar un suelo clay de un suelo pseudo-clay primero? ¿Sí? El suelo pseudo-clay, el hidromorfismo no es permanente. Puede ser por algún problema de drenaje o porque hay épocas donde las precipitaciones son lo suficientemente altas como para que el suelo quede saturado. Bien, exactamente. Entonces, en el suelo pseudo-clay ustedes van a tener, o vos decís, un nivel freático colgado, o simplemente en función de esta zona, de este hidroapoyo, de esta zona impermeable, que se satura, como vos decís, en el verano, entonces ahí tenés un suelo pseudo-clay. Mientras que el suelo clay, vos tenés un nivel freático del acuífero libre que va a subir y va a bajar en función de las precipitaciones anuales, ¿sí? O de los aportes que vos tengas anuales en el cuenco. Entonces, ¿cuál es la forma de ver que hay presencia de un proceso de gleisación cuando vos tenés, por ejemplo, un nivel freático que puede descender muchísimo en el invierno? ¿Sí? Exacto. Cuando vos... sí, perdón. No, sí, le estaba dando la razón, perdón. Bien, entonces, en el invierno, cuando vos tenés, perdón, en el verano, cuando vos tenés nivel freático cerca de la superficie, por todos los aportes que tenés en la cuenca, vos vas a decir que tenés el suelo clay porque casi tu calicata llega a los 50 centímetros y ahí ya tenés nivel freático. No va a hacer falta que vean ni los colores, ni los moteados, nada, vos decís que es un suelo clay. Pero ¿qué pasa si en el invierno, por ejemplo, te baja 3 metros el nivel freático? ¿Cómo podés vos decir si tenés un suelo clay o no? Si vos tenés, por ejemplo, a partir de los 50 centímetros, presencia de estos moteados, que son las concentraciones de óxido de hierro, entonces vos podés decir, este puede ser un suelo clay, a pesar de que vos no veas el agua. Sí, exactamente. ¿Estamos hablando? Sí, son las migraciones que se producen. Sí. Claro, cuando vos en el verano ves el agua, vos decís directamente el suelo clay. Y si no, en el invierno, si está más profundo el nivel freático, pero te quedan todos los moteados, las concentraciones de óxido de hierro que se ven como manchas o como moteados, o a veces como bandas en el perfil del suelo, entonces vos decís, bueno, seguramente aquí el nivel freático está muy cerca. Si yo cago 1 metro más, o 1 metro y medio más, o 2 metros más, seguramente lo voy a encontrar. Sí. Entonces, ahí estás hablando vos de, mejor dicho, estás definiendo un suelo clay en función, indirectamente en función de moteado, esto que está bien. Esa es la importancia de los moteados. Y los suelos pseudo-clay son, por ejemplo, como vos decís, el suelo San Lorenzo, donde vos tenés un horizonte BT que tiene una alta cantidad de arcilla, por lo tanto, en el verano se transforma como impermeable. Se saturan los dos horizontes superficiales, y en el invierno esta agua drena en función de la pendiente, en función de la evapotranspiración, y te quedan los moteados, entonces vos decís, bueno, este es un suelo pseudo-clay porque en el verano se saturan estos horizontes superficiales, se reduce el hierro y en el invierno cuando se seca se oxida nuevamente el hierro, se concentra y se oxida. Profe, ¿el pseudo-clay se puede producir ese pie hídrico impermeable por una deposición en un río, por ejemplo?
O sea, cuando se van formando las terrazas, se le pone una capa de arcilla muy fina que se va a compactar y después se le pone otro material encima y a partir de esa capa de arcilla se puede producir un pseudo gley o cómo es la formación de ese tipo de suelo. Sí, por ejemplo, el suelo San Lorenzo es eso, sí, un depósito de arcilla lacustre, que es el horizonte BT, y por encima tienen el LOE, que son los horizontes A y el horizonte aluvial. Como vos decís, son depósitos sedimentarios, la arcilla esta lacustre tiene un 60-70% de arcilla monoidenita, y los horizontes superficiales tienen menos, tienen más cantidad de arena y limo, ¿sí? Entonces, eso hace que los de arriba sean un poquito más permeables, mientras que el BTS se transforma prácticamente en capa impermeable en el verano. Sí. Profesor, ya que estamos en eso, disculpe, pero en el libro yo me acuerdo que nos decía justamente que el suelo pseudo-gley se caracteriza porque ¿cómo se llama? Porque, perdón, las concreciones las usamos generalmente en profundidad porque el nivel freático justamente no sube lo suficiente como para que se observen ¿cómo se llama? Los colores azulados y marrones, exactamente, de los suelos gley, ¿o no? Sí, sí, por eso justamente. ¿Dónde encuentran ustedes los moteados? Lo van a encontrar aquí en la base del horizonte aluvial, en el suelo San Lorenzo. Y es poquito en realidad lo que hay, porque tampoco no hay un hidromorfismo muy fuerte, solamente en la época de verano se satura, y el hierro que había disuelto en invierno se concentra formando el moteado de eso, cuando se oxida nuevamente. Y Pero el hierro precipitado puede volver a solubilizarse. y sí, pasa en función del ambiente anaeróbico o aeróbico. Anaeróbico, cuando está saturado, se reduce y pasa a hierro más 2. Y cuando está sin agua en invierno, se oxida y pasa a hierro más 3. Bien. Fíjate que aquí también los moteados, ¿dónde están? Son justamente sobre el horizonte B. Los moteados son estas manchitas negras que se ven. Sí, sí, sí. Y se ven las concreciones también. Sí. Bueno, las concreciones. No, a ver, sí, tienes razón, sí. Este tiene también algunas concreciones de hierro, o no sé si sean de hierro y manganeso, también puede ser porque hay mucho manganeso también en el material original este. Bien. Pero entonces, para ir cerrando eso, en el pseudo, sobre la posición del hierro, en el pseudo gley, el hierro, el hierro férrico, digamos, ¿dónde se posiciona? Si vos tenés que en el verano se saturan los dos horizontes, el A y el E, y drenan en invierno, por ejemplo, el agua por la pendiente, se te van a formar sobre el horizonte impermeable, sobre el B, ahí cerquita lo van a tener los moteados, ¿sí? Dentro del horizonte aluvial. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y si no es el caso, por ejemplo, si la napa está más profunda, supongamos, comparando dos de estos dos suelos, es decir, un suelo gley y un suelo pseudo gley. Supongamos que en el pseudo gley tengo justamente la napa mucho más profunda, el hierro en el estado justamente, ¿cómo es el término? Férrico, lo encuentro más profundo, ¿no? Sí, puede estar en cualquier lugar, siempre donde más tenga concentración de hierro, ahí se van a formar los moteados, o las capas, o las concentraciones esas de hierro oxidado. Sí, puede estar supuesto que vos tengas de superficie, de profundidad 3 metros aquí en el nivel freático, puede estar, como vos decías, a los 2 metros y medio, 2 metros. En función de donde más tenga concentración de hierro, ahí se van a juntar. ¿Sí? Perfecto, sí. Bien. Profe, ya que estamos con eso de forma de posiciones, ¿cuál es la diferencia entre costras y eflorescencias? Las eflorescencias son simplemente sales que hay en que están en la matriz del suelo. ¿Sí? Sí. A ver, espera un segundito, vamos a buscarla. Las eflorescencias son simplemente sales que están en la matriz del suelo. Cuando el suelo se va secando, se van concentrando también las sales. ¿Sí? Y ¿qué otra me decía? Perdón, las costras.
¿Sí? Sí, la costra. Fíjate, mira, estas son eflorescencias. Produce eco, porque tengo el parlante aquí cerca. Entonces, las eflorescencias son estas sales que salen cuando se seca el suelo, comienzan a cristalizar las sales. ¿Sí? Y las costras pueden ser, eso sí, son concentraciones, por ejemplo, de hierro o de, por ejemplo, puede ser también carbonato de calcio. Las costras pueden ser, son más continuas y un espesor mayor, ¿sí? Una mayor concentración, por ejemplo, puede ser también a veces sales, pero es raro, ¿sí? Lo más común son carbonatos, pueden ser a veces también de hierro, si hay mucho, de, qué sé yo. Limo. ¿Cómo? Cuando limo, nosotros vemos el limo como material por original, justamente por su apelmazamiento. inestabilidad y todo, su tendencia a formar esas estructuras en láminas que no son edafogenéticas, es decir, que no es una estructura pedogenética típica del suelo, estructura laminar. Pero el limo sería más bien un depósito sedimentario, ¿sí? Es una lámina, como vos decís, ¿sí? Bien. Por ahí se le dice también mal llamado costra. En realidad es un depósito sedimentario. Cuando vos tenés erosión, transporte y depósitos, se deposita en la parte más baja del limo eso. Bien, perfecto. Tengo una pregunta que creo que es buena porque siempre a mí me termina, porque en el libro hay un montón de estos y bueno, después nosotros, se me hace que cada año vemos uno sí o uno no, o sea, los típicos. Perdón, profesor, es el de cuáles son los procesos formadores generales y cuáles son los tipogénicos, así como para dejarlo bien definido. Bueno, los generales son Escuchen que eso aquellos procesos simples que actúan, por ejemplo, dentro de los procesos tipogénicos. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los generales, ¿cuáles tenemos? Adiciones, translocaciones, tenés transformaciones y pérdidas. ¿Sí? Sí. Vos fíjate que, por ejemplo, por mencionarte uno, la argiluviación, ¿sí? Uno de los más comunes, que es la ganancia de arcilla en horizonte Diluviales, sí. ¿Sí? Pero dentro de eso va a tener un proceso general que es importante, que es el desarrollo de estructura. Sí. Difícilmente va a haber un suelo con argiluviación que no tenga estructura, por lo menos en bloque o prismático. Sí. Entonces, vos dentro de los procesos tipogénicos que te dan lugar, por ejemplo, a los horizontes argílicos, ¿sí? Al proceso de argiluviación, vos vas a tener distintos procesos generales, ¿sí? ¿Qué sé yo, por ejemplo? ¿Sí? Disculpe, una duda con respecto a eso, profesor. Para que se pueda dar la argiluviación como de ese libro, tiene que primero, ¿cómo se llama? Tiene que haber primero un lavado de las sales que podrían actuar justamente como cementantes o justamente que pueden favorecer la floculación, es decir, dice el libro justamente que primero tiene que haber un lavado del carbonato de calcio, porque es el calcio el que ayuda a la floculación en los coloides y a mantener justamente la arcilla floculada en vez de dispersa. Antes de la argiluviación, primero tiene que ocurrir la descarbonatación o calcificación. Claro, vos para poder tener un suelo donde vos tengas argiluviación, sí o sí tenés que tener las arcillas dispersas. ¿Sí? Sí. Eso puede ocurrir en un estado inicial, digamos, cuando comienza a formarse el suelo, de modo tal que podés llegar a tener arcillas, no formando estructuras, sino arcillas sueltas o dispersas, o en una etapa posterior, cuando ocurra algún proceso de dispersión, por ejemplo, que tenga sodio. ¿Sí? Eso también, en el suelo sódico, cuando se produce la migración de la arcilla para formar después también los BT y después los BTN, ¿también se considera argiluviación? ¿O solamente le digo solonetización? Y sí, es un proceso de argiluviación. ¿Por qué? Porque hay movimiento justamente de las partículas de arcilla. Lo que pasa es que en el proceso de la formación de los suelos solonetos ya ocurre propiamente dentro del horizonte B. B incluso llega hasta la parte superficial o hasta el horizonte C. En cambio, la argiluviación es en realidad la ganancia o pérdida del horizonte A y ganancia del horizonte B. ¿Sí? Sí, y ya que estamos, yo voy haciendo preguntas salteadas, perdón. Los suelos sódicos en general, cuando hablamos de taxonomía, son
molisoles y alfisoles. No, también podés tener entisoles, podés tener Entisoles, bien. hasta insectisoles que tengan Insectisoles. horizonte sódico. Cualquier horizonte que tenga un porcentaje de sodio de intercambio mayor al 15%, seguramente va a ser sódico. Perfecto. El BTN es diagnóstico, pero más importa lo del porcentaje de sodio intercambiable. Claro, exactamente. Vos tenés, por ejemplo, vos decís los alfisoles con horizonte nátrico de la pampa, esos son típicos y característicos, ¿sí? Con esas estructuras degradadas. Pero acabamos de ver que nosotros también tenemos entisoles que tienen un porcentaje de sodio altísimo. Sí, señor. Sí. Bien, y cuando hablamos de los tipos genéticos, a ver, para empezar, yo los quiero ir anotando un segundo. Entonces, los tipos genéticos tenemos calcificación o decarbonatación, lixiviación de libros. ¿Se puede tomar la lixiviación como tipo genético? La lixiviación estaría dentro de los procesos generales. Claro. Y en realidad es parte, mejor dicho, dentro de los procesos generales es parte de los procesos tipogénicos. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué más? Laterización para la formación de oxisoles o lateríticos. Bueno, salinización, toda esa secuencia. Profesor, para que se forme un suelo sódico, ¿generalmente tiene que haber previa salinización o no es necesario? No, vos podés tener un alto porcentaje de sodio de intercambio sin tener sal. Claro, y un suelo salino necesariamente evoluciona a un sódico, tampoco, ¿no? Es que son dos cosas distintas. Una es sí, las sales que están en la solución del suelo, y por otro lado vos tenés, cuando vos tenés sodio, que seguramente también viene de las sales, pero si vos tenés un alto porcentaje de sodio absorbido a los coloides, entonces ahí lo llamamos suelo sódico. Bien. Puede tener las dos cosas también, suelo salino y sódico, eso es lo mismo. Claro, generalmente están asociados. Otra más, entonces ya estoy anotando. Los tipos génicos son calcificación, lixiviación, oxolización, laterización, y ahí tenemos salinización, solonetización, solodización, leización, me faltó, cierto, leización, y como otro intrazonal tengo vertisolación. ¿Y qué más me estaría faltando? Nada, ¿alguno más? Creo que nada. Yo tengo aquí una lista de los procesos tipogénicos, pero... es más difícil recordarlo, la verdad, que explicarlo. A ver. Sí, bueno, son estos que están mencionados aquí en el PowerPoint, ¿sí? Perfecto, sí. A ver. No sé qué me pasa, que se me ocurre de un lado para el otro la diapositiva. A ver. Pero en general son lo importante desde el punto de vista agronómico. Por ejemplo, leización, salinización, solidificación, los suelos solos, Sí. ¿qué más? La fluviación, porque es una limitante también. Sí, profesor, y disculpe, cuando hablamos de por ejemplo, la ferrialitización o brunificación, era la formación de arcillas in situ, ¿no? Sí, pero también el proceso de los alfisoles, donde hay una pérdida en superficie y ganancia en los horizontes superficiales. ¿Y qué le iba a decir? Y en el caso, por ejemplo, yo necesito una duda que quiero sacarme. Cuando se forma el BW, es decir, el que generalmente decimos que es cámbico, ese proceso, cuando hablamos justamente que es un B estructural, donde está apareciendo justamente color, estructuras, hay, ¿cómo se llama? Evidencia de edafogénesis, ahí se está dando ¿cómo es? Walter, perdón. Fercialización. Brunificación, voy a decir mejor, o ferrialitización. Fercialización. Es cuando ustedes tienen formación de las arcillas monoionitas, ¿sí? Ok, sí. Las arcillas monoionitas, que son generalmente las que constituyen los suelos, los alfisoles nuestros, los alfisoles de la Pampa, sobre todo de aquí de Salta también. Ferruginación es cuando ustedes tienen la laterita o los suelos con alta cantidad de óxido de hierro, que son los oxisoles. Sí. Y ferralitización es cuando ustedes tienen, por ejemplo, la presencia de
¿cómo se llama? Caulinita, por ejemplo, los ultisoles. Y también en los oxisoles, ¿o no? También, sí, sí, los oxisoles. Una duda, ya que estamos en eso, profesor, se me acaba de ir surgiendo eso. Queda un minuto, así que si se corta, volvemos a entrar. Pero, por supuesto, ¿cómo era? Ay, no, ya me quedé en blanco, justo la tenía, perdón. Estos son los procesos más importantes, sobre todo desde el punto de vista edafológico. ¿Sí? Bien. Y dentro de esto tienen ustedes que actúan los 4 procesos generales. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Perfecto. dentro de la calcificación, tenemos translocación y migración, son los más importantes de los generales, ¿sí? Que actúan Sí. dentro de... Ahí nos conectamos de nuevo, profesor. Bueno, entonces estábamos viendo cuáles eran los procesos, vos decías, los más importantes desde el punto de vista de la edafología. Y bueno, después hemos comentado que, por ejemplo, dentro de un proceso tipogénico, como era la calcificación, vos tenías los generales, que son la translocación y la migración. ¿Sí? Sí. Y bueno, después tenemos los otros procesos, como vos decís, de ganancia de arcilla, que pueden ser la deformación, por ejemplo, de los suelos altisoles, ¿sí? Ferrolitización de los oxisoles. Es entonces, como es Ferrolitización. ese es de arcilla, ferralitización. La laterización es el mismo que le decimos como persialitización, ¿cierto? Persialitización, sí. Ya que estamos también con los oxisoles, de paso preguntamos una duda que nosotros nos surgió antes. Cuando hablamos justamente de partículas coloidales, se menciona justamente que son los hidróxidos del hierro, óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, que tienen justamente la capacidad de tener actividad coloidal. Y dice que a medida que aumenta la cristalización se pierden esas propiedades. Es decir, en un suelo de tipo oxisolo laterítico, nosotros vamos a tener justamente que las fracciones más activas van a ser las arcillas de tipo caulinita, lo que solo progresa más en su evolución, y los hidróxidos del hierro y el aluminio van a constituir justamente las partículas coloidales, ¿o no? Claro, al principio, cuando comienza la metrización, son importantes los óxidos de hierro. ¿Por qué? Porque tienen características coloidales. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo, estos óxidos de hierro comienzan otra vez a formar nuevamente una roca. Se empiezan a unir y terminan formando algo masivo, ¿sí? Que no tiene permeabilidad. Entonces, cuando un oxisol envejece, pierde esa propiedad que tienen esos óxidos de las propiedades coloidales. Se transforman otra vez en una roca. Por eso no es lo mismo un oxisol cuando comienza a formarse por el proceso de meteorización, que al final del estado del suelo oxisol, que ya prácticamente es otra vez una roca, formada simplemente por óxido de hierro unido, cristalizado. ¿Sí? Ahí donde Cuando aparece la hizo la pilita. plintita, eso. ¿Cómo, perdón? La plintita sería lo que usted está mencionando, la roca ferruginosa plintita. La plintita sí es una mezcla de arcilla en realidad y óxido de hierro, ¿sí? Pero también los suelos oxisoles, los óxidos de hierro puro, con el tiempo se transforman prácticamente en una roca. ¿Sí? No hace falta que tengan arcilla. Muy bien. ¿Y ese sería ya su punto final de evolución, digamos? Claro, prácticamente vuelven a tener, o mejor dicho, tienen un yacimiento de hierro ahí, de hematita o de magnetita. ¿Sí? Bien. Profe, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la caulinita tiene SIC negativa? Bueno, eso se refiere a los valores de capacidad de intercambio catiónico que tienen las arcillas, ¿sí? Recuerden que las arcillas tienen, en función de
de la estructura que tienen distintos tipos de orígenes de las cargas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, dentro de las arcillas caulinitas, van a tener, el origen de esas cargas va a ser por sustitución isomórfica o por pH dependientes. principalmente pH dependiente en el caso de caulinita. Exacto. Sustitución isomórfica tiene muy poquito, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen ese tipo de carga pH dependiente, en función de la variación del pH del suelo, ¿sí? Ustedes van a tener distintos valores de carga. Fíjense, a ver, si podemos ver, a ver... Ahí está hablando, creo que, perdón, creo que Nicolás se confundió ahí, creo, lo que estaba diciendo creo que es capacidad de intercambio aniónico, sobre todo. No, sí está en la diapo, dice SIG neta negativa. No sé si están viendo ustedes en la pantalla la diapositiva esta de caulinita. No, profesor. No. No sé qué pasa, que no puedo... ¿Abrir pantalla? Ah, Alguno de ustedes, fíjese si está como anfitrión, capaz que es eso. Anfitrión. Por ahí el que entra primero lo No, pone de a mí anfitrión. no. ¿Vos, Nicolás? ahí está, ahora sí. Bien, perdón. Entonces dijimos que en función del pH del suelo, por ejemplo, cuando tenemos un pH ácido menor a 5,5, ¿qué ocurre? Vamos a tener, como decía el compañero, tiene en realidad carga positiva, o sea que va a tener capacidad de intercambio aniónico, ¿sí? Sí. Cuando tenemos mayor a 4,5, que es el punto de carga cero, por ejemplo un pH de 5,5, ahí ya empezamos a tener cargas negativas. Y entonces ahí, a medida que vamos aumentando hacia un pH neutro de 7, vamos aumentando la cantidad de cargas negativas. Exacto. Entonces, me preguntaba por qué tenía carga, ¿cómo era? Negativo. Negativa. Claro, sí. En realidad es que debajo del punto de carga cero vos vas a dejar de tener cargas negativas y en realidad comenzar a tener carga positiva, ¿sí? Es lo que le pasa justamente a los oxisoles, ¿o no? Sí, sí, efectivamente. ¿Sí? Ese grafiquito a mí no me gusta tanto, me gusta más el otro donde separa tanto más arcilla y materia orgánica. No era solo un decir, profesor, no lo cambie. ¿Ah? No era para que lo cambie, le decía que yo prefiero el otro porque ese a mí justamente... ese me gusta más a mí. Este tiene, también te da el pH versus la cantidad de carga. Entonces aquí, como vos decías, a partir de 4,5 va a empezar a tener una alta cantidad de carga negativa. Pero ¿qué pasa si vos estás al pH, al punto de carga cero? No va a tener carga, ¿sí? Va a tener cero carga. Están compensadas tanto las cargas positivas como negativas. Y si te vas a un pH menor a 4, ahí va a tener carga positiva. En realidad aquí está con un signo menos. O sea, esto que tenga carga negativa, en realidad te está diciendo que tiene carga positiva. ¿Sí? Porque ahí lo está viendo como capacidad de intercambio catiónico, el opuesto a la capacidad de intercambio aniónico. Claro. En realidad aquí tendría carga positiva, claro. Exactamente. Pero la capacidad De aquí para arriba son cargas negativas. Porque fíjate, la materia orgánica tiene todo negativo porque es todo pH dependiente. ¿Sí? Exacto. Los grupos funcionales hacen que al perder o ganar hidrogeniones, hacen que toda la carga sea pH dependiente. pH dependiente. En el caso de monomarganita, la mayoría al revés, es fija, ¿sí? Sí. Y tiene un poquito pH dependiente porque también varía un poquito en función de la variación del pH. Aumenta Pero eso es a pH muy alto, eso es lo ¿no? que dice que el pH dependiente de las monomarillonitas en la fracción, es en la, ¿cómo se diría? En las roturas de las láminas. Ahí Claro, es lo donde que tiene- justamente lo que acabamos de ver, ¿sí? En los bordes rotos. Es lo mismo que caulinita, ¿sí? Nada más que monomarillonita tiene mucho más fija. ¿Por qué? Porque cuando cristaliza la arcilla, cuando se forma en el suelo, ya tiene esas sustituciones de magnesio por aluminio y de aluminio por silicio. Sí.
entiende de qué estamos hablando? Magnesio por, sí, pero magnesio por aluminio es En el clorita, octaedro. ¿o no? No, puede Magnesio ser por otro. aluminio en los octaedros, sí. Y Claro, en los octaedros, pero si es magnesio, o sea, si la bruxita cambia justamente a gibbsita por el aluminio, eso es en clorita, ¿o no? Hace el revés ahí. En cambio, monodilionita es justamente es en el nivel del tetraedro, que es silicio por aluminio, y vermiculita es a nivel del octaedro de aluminio por magnesio. sí, eso está un poquito más adelante, a ver, creo. O en la otra diapositiva, creo que está. ¿Cómo son las sustituciones, sí? No me acuerdo exactamente, pero si vos decís que lo has visto así, así debe ser. No, bueno, sí, o sea, sé para recordar nada más. Y creo que eso era. Nosotros tenemos otras preguntas más, profesor. A ver, tengo una por acá que es. ¿Cómo diferencia usted, profesor, el horizonte, disculpe, el melánico del ístico en contenido de materia orgánica? Porque el melánico dice, tiene más de un 4% de carbono orgánico. ¿Y el ístico de cuánto? Pero menor, ¿sería menor al 18% o no? El lítico tiene que tener siempre mucho más de un 10%. ¿Por qué? Porque es un Claro. horizonte orgánico. ¿sí? Exactamente. Sí. Vos para que tengas un horizonte ístico tenés que tener más de un 10% y por lo general es mucho más de un 50% en realidad. Exactamente, sí. Sí, sí. En cambio, el otro, el melánico, es un suelo, puede llegar a ser un suelo casi como un molisol, digamos, puede tener un 4% de materia orgánica, nada más que lo melánico propiamente son los horizontes de los antisoles. Exacto. Sí, sí. Y una más, el folístico y el ístico se diferencian por grado, ¿cómo se llama?, de descomposición de la fibra, ¿o no? El horizonte folístico, aparte del anegamiento, justamente el folístico está menos de 30 días saturado, el ístico más de 30 días saturado. Y eso así, en el caso del ístico, el grado de descomposición de la fibra es mayor, dice que tiene que ser mayor a un medio de las fibras se hayan descompuestas. Y en el caso del folístico tenemos gran cantidad de fibra no descompuestas con musgo esfagno, ¿o no? Claro, es lo que las definiciones que están en el de taxonomía no se están viendo en la pantalla. Sí, ahora sí, también está compartiendo. El lístico en realidad es, como vos decís, el horizonte orgánico que tiene una gran cantidad donde se reconocen todavía las fibras, ¿sí? Un alto porcentaje. Mientras que el folístico ahí sí ya tenés transformado y son, como vos decís, de este efagno, ¿sí? De esta vegetación particular. Pero ambos pues, están en histosoles, ¿no? Claro, sí, por supuesto, son horizontes orgánicos. Bien. Profe, en el ístico que mostró usted era de un suelo saturado de agua de una región más cálida. No, por lo general están saturados en agua, ¿por qué? Porque son de zonas deprimidas, donde en general esas cuencas van a estar saturadas con agua, ¿sí? Van a ser lagunas o zonas deprimidas, digamos. Un pantano. Un relieve, claro, pantanos, relieves subnormales, digamos, cuando ustedes veían en el perfil del suelo. Y ya que estábamos con eso, acabo de recordar algo también. Nosotros en el práctico de taxonomía hemos visto algo interesante que era que decía justamente que el horizonte orgánico, si tiene una imagen de los horizontes orgánicos como este, igual a este que está mostrando de Andisol, decía justamente OA, OI, perdón, y OI. O sea, decía que la fracción menos descompuesta estaba en profundidad. ¿Cómo es eso, profesor? Eso lo hemos visto y teníamos duda también. En estos horizontes orgánicos vos tenés, como dijimos, la mayor cantidad de materia orgánica, o mejor dicho, tenés una alta proporción de materia orgánica. ¿Por qué? Porque son horizontes No, ese no es. orgánicos, ¿sí? Sí. Quería encontrar el mismo grafiquito este donde está los porcentajes, pero no lo encuentro. Bueno, no, pero seguramente las fibras menos descompuestas van a estar más cercanas a la superficie, ¿sí? Sí, claro, pero acá lo daba justamente al revés. Eso era lo que nos llamaba la atención.
Es más, lo tengo aquí al práctico. A ver, Pérez, y lo voy a sacar a la pantalla. Algo que puede ocurrir en algún caso donde vos tengas, por ejemplo, materia orgánica carbonizada transformada en carbón, pero eso es materia orgánica fósil, digamos, casi, ¿sí? Claro, a ver, un segundo y me En el fijo. caso de las turbas. Lo que habíamos dicho que podría ser es que es el sphagnum, que como no necesita luz directa, crece debajo del viejo. Entonces lo va empujando el viejo más arriba, pero eran suposiciones nada más. Aquí tengo la secuencia. No, probablemente, a ver, cuando ustedes tienen materia orgánica fosilizada, ¿por qué? Porque justamente no está en contacto con el aire, con el oxígeno, se degrada con mucho menos velocidad, y entonces puede ser que tengan restos vegetales, pero son restos carbonizados en realidad. Lo encontré, profesor. La secuencia de horizontes dice OA1, OA2, OE, OI1, OI2, OI3, básicamente. Es decir, OA, OE y OI. ¿A qué se debe esa diferencia? Porque justamente, o sea, entiendo que la materia orgánica que esté más descompuesta estaría en superficie si el suelo está saturado, porque ahí hay oxígeno. Es decir, aquí, si yo tengo la menos descompuesta en profundidad, me está indicando esa saturación también, ¿o no? Teóricamente sí, se ha conservado en función de que no ha sido alterada, digamos, por las condiciones aeróbicas. Bien. Y la otra característica es el tema de la densidad aparente, que lo nombraba acá también. Sí, la densidad aparente es siempre Es mucho sumamente más baja. Era de, ¿cuánto era, Walter? 0,25 es el promedio de la densidad aparente de las turberas. No, no, Sí. mucho menos. Ah, sí, ¿Menos perdón. incluso? No, no, está bien. 0, Sí, es menor que 1. Sí. sí, Y yo 0,85 es el promedio de los suelos derivados de ceniza volcánica, o sea, de los andisoles, ¿o no? Sí, Claro, así puede es. ser, sí. Y en el andisol suele haber saturación, puede ser. En los andisoles puede ser también, sí. Ah, eso le iba a preguntar que a mí me dejó pensando mucho pero lo que pasa es que nos vamos a otro práctico totalmente distinto, en el práctico de agua, en las curvas de retenciones hídricas, que los andisoles aparecen con un 120% de retención de agua. Cierto. Eso se refiere en realidad a un recálculo en función de la porosidad que tienen, ¿sí? Perfecto. Ustedes tienen, por ejemplo, un suelo con un 60 o 70% de porosidad, quiere decir que incluso más de ese 70% de porosidad que tiene ese suelo está saturado con agua. Claro. Bien, bien. Ahí muestra el andisol Los exactamente. andisoles que tienen la ceniza, la arcilla alófano, ¿sí? Fíjense que tienen, como ustedes decían, muy baja densidad aparente, menor a 0, menor a 1, y retención de aniones, como decía el compañero. ¿Por qué? Porque tienen incluso más cantidad de cargas negativas, ¿sí? Sí, eso es verdad. Positivas, digo, perdón. Pero no encuentro los histosoles. Ahí están los histosoles, ¿sí? No tengo el perfilito de los histosoles. Bueno, pero son todos los horizontes que vos decías, ¿sí? Bien, perfecto. Y eso, como decían los subórdenes en histosoles se definen en el grado de descomposición de la materia orgánica. Era Folist, Saprist, Emist, justamente, son todos de acuerdo a los distintos grados de descomposición que tienen. Folist era cuando tenía ramas y esfagnos. Y después los otros tres que hay, si son 3 o 5, no recuerdo, son justamente en función del grado de descomposición que tiene la materia orgánica. Ahí está. Ahí están. Subórdenes: Fibrist, Folist, Emist, Saprist y el otro no sé cuál era. El otro es el que está saturado con agua, creo. Sí. Y
como son suelos generalmente de regiones frías, se diferencian de los gelisoles justamente porque en ellos sí hay presencia, los listosoles, perdón, el hielo no es permanente. Claro, pero en los gelisoles tienen un horizonte congelado. Exacto, permafrost. Exactamente. Perdón, profesor, que lo hacemos, su computadora está bien porque lo hacemos saltando una cosa a otro. ¿Qué pasa, Walter? No, estaba pensando en la porosidad de Israel, pero nada más. Yo tengo otra duda más. En terminología, sobre todo, a veces tenemos dudas, nada más. El horizonte que es grano suelto, se supone, ¿no? Profesor. Sí. Bien. ¿Ahí se dice estructura? No. No podemos decir que el horizonte tiene una estructura. ¿Decimos estructura grano suelto? Claro, en realidad son horizontes aperiales que no tienen estructura. ¿Y cómo pueden ser esos horizontes que no tienen estructura? Pueden ser o grano suelto o masivo. Masivo, sí. Grano suelto es cuando no tiene ningún grado ni siquiera de compactación ni presencia de algún cementante, como puede ser un óxido de hierro, como puede ser una sal o un carbonato de calcio. Y masivo es cuando ya tienen algún grado de compactación o tienen algún cementante, como puede ser alguna sal o carbonato o algún óxido. ¿Sí? Perfecto, sí. Otro término más que aparece en taxonomía, el endoperión ágrico, que dice que tiene justamente translocaciones de materia orgánica y arcillas, y que forman justamente un horizonte más compactado. ¿Ese es el piso de arado? Claro, sería un horizonte superficial en realidad. Claro, sí. Claro, estaría debajo del A en realidad. ¿Por qué? Porque Ajá. Pero eso sería más con lo que nosotros conocemos como piso de arado. Claro, sí. Bien, perfecto. ¿Qué más? En andisoles, puede ser, Walter, nosotros hemos leído que salía, ¿cómo se llama? Que el epipedión en los andisoles podía ser ístico, ¿nos habíamos leído? ¿Puede ser? No recuerdo haber leído eso. Sí, debe ser cualquier cosa que no te yo. El andisol se caracteriza por el horizonte diagnóstico sería el melánico, ¿no, profesor? Sí, el melánico, sí. El melánico. Perfecto. ¿Qué más? Ya que íbamos saliendo de esta duda, por ejemplo, el oxisol, profesor, ¿qué estructura tiene generalmente en el horizonte A, después los BO? ¿Qué estructura tienen? Los A de los oxisoles son, por lo general, Ócrico. claro, son ócricos con muy poca estructura. Sí. Puede llegar a tener algo de estructura en bloque. Por lo general, los B al principio pueden tener algo de estructura en bloque, pero con el tiempo, como decíamos, se vuelven masivos. ¿Sí? Ok, sí. Bien. Poco diferenciado en profundidad, y sí, porque tienden a homogeneizarse, muy fino, calvinítico, isohipertérmico, también sí. ¿Qué más tenemos de eso? La plintita sí la encontramos en oxisol y en ultisol, ¿no, profesor? Sí, son mezclas de arcilla con óxido de hierro. Con óxido de hierro. Perfecto. Walter, la pregunta de ayer, los libros de Noah, que vos querías haber visto qué cosa, que los suelos Era qué tipo de suelo había en Orán, pero no lo encontré en libro, así que no me fijé. ¿Son antisoles principalmente o puede llegar a haber oxisoles en Orán? Pero depende ahí de todo. Vos tenés, por ejemplo, en la sierra, donde tenés más precipitaciones, tenés incluso alfisoles, tenés insectisoles, incluso molisoles puede haber en el piedemonte. Y si te vas más hacia la llanura chaqueña, puedes llegar a tener incluso entisoles, puedes llegar a tener también insectisoles. Pero los oxisoles en Argentina solo hay en Misiones, ¿o no? Claro, no, eso no tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque para que se forme un oxisol o oxisol, tienen que tener condiciones muy particulares, que son, primero, un material original, que sea un basalto, una roca rica en silicato de hierro. Sí. En segundo lugar, el clima, que tiene que tener más de 1500 milímetros de precipitación anual. ¿Sí? Que eso, si bien nosotros podemos, en algún lugar de la yunga, puede ser que haya algo de eso, de ese clima, pero no tenemos los materiales originales.
¿Sí? Sí, Bien. profesor. Cuando hacen justamente los horizontes diagnósticos, estábamos en los endopediones nosotros, por ejemplo, cuando habla justamente de horizontes cálcicos. Ya sé que a veces no hay que comparar, pero un horizonte cálcico también puede ser una capa C con carbonato, ¿o no? Sí, sí, un horizonte cálcico puede ser un A, un B, un C, que tenga una concentración de carbonato de calcio importante, de modo tal que lo esté cementando. ¿Sí? Perfecto, bien. Fíjense que en los entisoles, por ejemplo, de Cafayate, si bien no tienen horizonte cálcico, pero ahí el carbonato de calcio está arriba. Sí, En cambio, en las zonas con más precipitaciones, seguramente va a estar a más profundidad. sí. Lo veo en los Mira, secos. claro. Walter, ¿te acuerdas cuando estábamos con agua de suelo que veíamos las curvas que vos decías? Profesor, saturación, la tabla de Kelsen-Hansen, cuando nosotros la vemos, tiene una parte que dice condición hídrica de saturación. ¿Qué es eso? Ah, sí. A ver, ya me fijo, a ver. Al último están el agua en lámina, el agua a capacidad de campo, al punto de marchitez permanente. Pero no recuerdo, Chelo, que vos me decías, a ver, ya veamos, a ver. Perdón, aquí estoy de vuelta. Capacidad hídrica de saturación, dice. Supongo que Sí, exactamente. está También lo dan justo como después del porcentaje. peso específico de la en porcentaje. Supongo yo que es el agua disponible, pero no estoy seguro. No, humedad disponible está después de justamente punto de marchitez permanente. Ah, Claro. miren, esta tabla no está, por ejemplo. Aquí está, por ejemplo, capacidad de campo, punto de marchitez y humedad disponible en lámina. Y esta yo creo que es simplemente Esa de ahí es en lámina y la del lado es en justamente peso, Porcentaje. porcentaje. en por ciento de peso. Gravemente. ¿Y qué es lo que otro que decía? A ver si está en esta. Esto, capacidad hídrica de saturación. Ese, Sí, eso exactamente mismo. ese. La capacidad hídrica de saturación es lo que se hace en laboratorio, ¿sí? Cuando vos determinás la capacidad de campo, pero en el laboratorio. Ah, Entonces vos echando gotitas a una muestra de suelo ya alterada, que la ha pasado por el tamiz, cuando llega a la saturación, entonces vos determinás la cantidad de agua peso. ¿Sí? Pero claro, pero no aparecía eso es lo que nos llamó la atención. La otra tabla. Claro. Y cuando hablamos de un suelo en saturación, es decir, un suelo cuando todos sus poros están ocupados por agua, ese valor es igual el porcentaje, digamos, de humedad que tiene ese suelo es igual a su espacio poroso, ¿o no? Tiene que ser, sí, claro. Claro, bien. Perfecto. Perfecto. Sí, y de ahí creo que yo no tengo más preguntas de las que anotamos, la verdad. Eran cosas así muy puntuales que iban saliendo. bueno, yo tengo una pregunta tonta que se hace en cualquier consulta previa al examen. ¿Cómo es el examen, profe? ¿Cómo es la Ah, esa es modalidad? buena. Se les hace preguntitas, ustedes tienen que tener el programa a mano y de cualquiera de los temas que se les pregunte, bueno, ustedes tienen que desarrollar el tema. Si ustedes hablan, van describiendo bien el tema paso a paso, bueno, más o menos se lo va evaluando, ¿sí? Por ahí hay chicos que son muy callados, que no hablan nada, entonces por ahí se les hace preguntitas de esos temas. Pero en general, digamos que los chicos que más o menos desarrollan el tema, que lo van llevando ellos mismos, bueno, desarrollan el tema que se les pide, digamos, ¿sí? Y en función de eso se les pone la nota. Perfecto. Bien. Ay, yo le decía que ya tenemos justo los días previos al examen. No, pero a ver, si ustedes han estudiado, tienen que andar bien, sí, sí, son cosas relativamente sencillas. Pero bueno, hay veces que por ahí hay chicos que se les pregunta algún tema y no lo han estudiado, no lo han leído, y bueno, lamentablemente no pueden aprobar, pero si más o menos han estudiado todo el programa, tienen que andar, ¿sí? Esperemos que sí, profesor, estamos cruzando los dedos.
¿Me puede explicar, por favor, otra vez entonces qué es eso de capacidad hídrica de saturación? No lo entendí, perdón bien. Yo entiendo que es la determinación de saturación de la muestra de suelo, pero en laboratorio, ¿sí? ¿Ese no era humedad equivalente? No, Bueno, no, no. eh, es lo que se llama también método del goteo o algo así, creo que se llama. Ustedes van agregando, después que tienen la muestra de suelo pasada por el tamiz de 2 milímetros, le van agregando agua gota a gota, ¿sí? Y cuando llega a la saturación, ustedes pesan y ven el contenido de agua que tienen y ahí sacan lo que se llama la capacidad hídrica de saturación. Claro, básicamente la capacidad de saturación sin las estructuras. Claro, es Eso una es lo muestra de que, suelo alterada, digamos, ¿sí? claro, Claro, porque el otro es in situ, tenés razón, no lo había claro, considerado. sí. O si no, es el punto hídrico Es la de equivalente. Claro, el humedad equivalente es capacidad equivalente. de campo hecha en laboratorio, básicamente. Claro, COS, pero es con SUB, las PROT y todo. tres. Sí. Eso iba a preguntar también. En la curvita esa de humedad, este, no sé si puede poner la curvita esa de agua en el suelo que está un poco más arriba. ¿Está? Esa. Claro, claro, esa está bien. Esa está mejor, esa me gusta más que la que vi yo, porque yo decía que acá en capacidad de campo, básicamente en una de las curvas, ya la arena tiene una cantidad de agua eh, muy baja, o sea, es como que si en un suelo arenoso no hubiese agua disponible. Pero sí, aunque no sé cuánta agua disponible sea, pero Bueno, sí también hay. está en función del diámetro de las partículas. Si ustedes tienen por ahí arena gruesa, en una de esas no van a tener nada, van a estar aquí, ¿sí? En el punto de Claro. cero. Si ustedes Ah, tienen arena fina, probablemente se acerque tal vez a un suelo franco, o arena muy fina, ¿sí? Incluso si tienen más porcentaje de limo y de arcilla, se van a acercar más al suelo franco. Entonces, variable en función de la granulometría que tenga su suelo, van a tener o cero o acercándose al franco. Sí. bien. Entonces, se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Sí, a No, medida que la verdad disminuye el que no lo tamaño de había tenido en cuenta. partícula, aumentan los microporos y justamente la capacidad de retención de humedad es mayor. Claro, claro, van a retener más cantidad de agua. Bien. Profesor, ya que estamos en eso, disculpe, teníamos una consulta cuando vimos el trabajo práctico siguiente, esta pregunta que dice, ¿te acuerdas, Walter, que la solución mayor dice, ¿por qué el pH medido en solución de cloruro de potasio es menor que el Sí, pH sí. medido en agua? Porque eso se refiere a la, ¿cómo se llama? Al pH potencial. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes determinan el pH potencial, van a determinar la cantidad de hidrogeniones, ya van a sacar incluso todo lo que hay en la absorbido de los coloides. Y al determinar el pH, van a tener más cantidad de hidrogeniones en la solución del suelo, por lo tanto, van a tener un pH que va a ser en realidad más ácido, entonces le va a dar un valorcito un poquito menor. Usted al sacar los hidrogeniones que están absorbidos, van a tener más concentración de hidrogeniones en la solución del suelo y por lo tanto van a tener un valor de pH un poquito menor. Claro, perfecto. Entonces no estaríamos midiendo la solución de suelo solamente, sino que estaríamos midiendo la solución del suelo y un Los poquito protones adosados. de los protones absorbidos. Vos fíjate, mira, no sé si están viendo aquí en la pantalla, a ver. No, No, ahora no. sí, Ahí sí empezó a compartir. ahí está. Vos fíjate, Bien. vos le agregás una solución de cloruro de potasio para determinar el pH potencial. ¿Por qué? Porque el potasio va a ser absorbido con más afinidad y al tener una concentración muy alta de potasio, van a preferir pasar a estar absorbidos. Por lo tanto, los cationes que causan acidez, que son los protones, los hidrogeniones y el aluminio, van a pasar a la solución del suelo. Entonces va a tener mayor concentración de hidrogeniones en la solución del suelo, por lo tanto el pH va a ser un poco menor, va a ser más ácido. Sí. El pH Bien. vos lo determinás aquí en la solución del suelo.
Claro, sí. Claro, eso porque justamente el tener el potasio ingresa y libera más cantidad de hidrógeno que digamos con el agua, ¿o no? Claro. Básicamente. Empieza a tener los cationes potasio, que es la solución que vos le has agregado el cloruro de potasio, absorbidos al coloide, y Sí. los cationes que producen acidez, que son los hidrogeniones y el aluminio, pasan a la solución del suelo. Por lo tanto, Perfecto. tu pH va a ser ligeramente más ácido. Profesor, casi se me olvida un pequeño detalle que tengo por aquí, bastante interesante, que es de lo de las arcillas. ¿Cómo era el término? Cuando hablamos de destrucción del sílice en el proceso de ferrólisis, ¿qué significa eso, digamos? ¿Cómo es eso de destrucción del sílice? ¿Destrucción de qué, perdón? No te... El sílice, el libro dice textual, a ver, ya se lo leo un segundo. Se lo leo así es más fácil, porque si solo digo la palabra suelta es más complicado. A ver, aquí lo tengo. Debe ser que por un pH muy ácido comienza a disolverse incluso también el silicio. ¿Sí? Ajá, ¿Cuándo se va a disolver el silicio? A pH o muy básico o muy ácido. ¿Sí? sí. Entonces, cuando vos tenés un pH tan ácido que tenés que el hierro se te solubiliza, probablemente también comience a solubilizarse el silicio. Claro, acá lo dice, mire, lo encontré. Ferrólisis. Aquí está. Ahí le leo bien donde lo dice. Es simplemente eso, sí, cuando vos tenés, la única manera que se te disuelve el sílice es a pH o muy ácido o muy básico. Sí. Y Y cuando en este hablamos caso, eso de... Perdón, sí, eso sí me quedó claro. Y cuando hablamos de sílice coloidal, profesor, son los filosilicatos, ¿o no? Micas y biotita, la moscovita y la biotita, ¿o no? bueno, cuando vos tenés sílice coloidal, vos decís que forma parte de esas arcillas, perdón, Claro, de esos minerales. claro, sacando los minerales arcillosos secundarios de los primarios, ¿cuáles podían ser del tamaño de la arcilla? Los filosilicatos eran, ¿o no? Sí, los filosilicatos, pero en realidad es difícil, son también difíciles de meteorizar. En realidad, el tamaño de las arcillas son las partículas esas que ustedes ven como coloides, que son las arcillas, los óxidos, el alófano o la materia orgánica. Sí, y el libro, perdón, decía justamente sílice coloidal. ¿Qué es el sílice coloidal? Bueno, justamente cuando en medio, como decíamos recién, o muy ácido o muy básico, puede pasar a la solución del suelo, ¿sí? Comportarse como un coloide, el dióxido de silicio, digamos. Tener un tamaño muy pequeño y tener propiedades coloidales. Sí. Fíjate que en realidad las micas son en realidad bastante difíciles de meteorizar a tamaños tan pequeños que pueden llegar a tener un diámetro coloidal. Ahora, cuando actúa la meteorización química, ahí sí, pueden llegar a tener partículas de tamaño coloidal. ¿Sí? Claro, que es donde se producen las hilitas, ¿verdad? Claro, cualquier tipo de arcilla, ¿verdad? Hidratado. Morillonita, cualquier tipo de arcilla. Bien. Yo creo que ya no tengo más Estoy preguntas. yo, vos. Sí, yo creo que por ahora no tengo más. Seguramente cuando lea un poco más me hagan más preguntas. Empiezan más dudas otra vez, pero no tenemos opción. No, Exacto. evidentemente que, o sea, por las preguntas que hacen se ve que han estudiado bastante, sí, que han preparado bastante bien la materia. Así que seguramente van a andar bien, muchachos. Por No, favor. ojalá que sí, profesor. Realmente. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Nosotros ya estamos. Vamos a seguir estudiando ahora. Bueno, nos vemos entonces. Cualquier cosa, Gracias. Que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias, se lo agradecemos. hasta luego, que anden bien. Hasta luego.